Tal como vimos anteriormente, el magneto que está girando en un alternador se llama rotor. Entonces este magneto o este rotor lo vemos acá, ¿verdad? Este es nuestro rotor y aquí está nuestro estator y aquí está nuestro bastidor o carcasa del alternador. Veamos la posición en la que se encuentra en el primer caso. Vemos que el polo sur se encuentra al lado izquierdo de su mano, mientras que el polo norte se encuentra al lado derecho de su mano. También vemos que el sentido de giro es hacia este sentido, ¿verdad? Entonces, el espiral de alambre y el conjunto del bastidor externo se llama estator. Esta imagen que les muestro acá muestra las diferentes posiciones del rotor a medida que gira a una velocidad constante. En la parte superior está la curva que muestra la magnitud del voltaje generado en el espiral de alambre a medida que gira el rotor. La curva de voltaje muestra el voltaje generado o presión eléctrica que puede medirse a través de los extremos del alambre o de la misma manera que puede medir el voltaje a través de los bordes terminales de la batería. Con el rotor en la primera posición no está generando voltaje en el espiral del alambre porque no hay líneas magnéticas de fuerza pasando a través del conductor. En otras palabras, jóvenes, de acuerdo a la condición que tiene este magneto, este rotor acá, tenemos 0 voltios. En este esquema va a ir girando el rotor. Si ustedes se dan cuenta, este rotor de acá ha girado y es distinto a este. Miren dónde se encuentra el polo sur, miren dónde se encuentra el polo sur. Aquí ha girado otra vez. ¿En dónde se encuentra el polo sur? Nuevamente aquí ha girado. Prácticamente, ¿verdad? Lo encontramos en una posición diferente. Y aquí vuelve a regresar a su posición original. Prácticamente de aquí hacia acá ha dado una vuelta ese rotor. En la primera vuelta dice que tiene 0 voltios. Pero recordemos que este genera corriente alterna. Por eso es positivo, negativo y positivo. Entonces tenemos 0 voltios. Cuando el rotor se encuentra en esta posición, va a haber una generación de corriente eléctrica positiva, digámoslo así. Cuando se encuentra en esta posición, veamos dónde está el polo sur. Hay una generación de corriente 0. Cuando se encuentra en esta otra posición, prácticamente a la inversa. Miren dónde está el sur, miren dónde está el norte. Y ven acá, el sur y el norte cambiados. Entonces aquí hay una generación de corriente negativa, podemos decir, ¿verdad? Vuelve a girar este rotor y hay una generación de corriente de 0 voltios, ¿verdad? Y regresa de nuevo a la 1, donde vuelve a crecer según va a ir girando ese rotor. Bien, jóvenes, ahora cambiamos de tema. Ahora el tema es cómo es que los diodos cambian de corriente alterna a corriente continua, ¿verdad? Recordemos que el alternador genera una corriente alterna que al automóvil pues no le sirve de nada. El automóvil necesita corriente continua, corriente directa. Recuerde que las iniciales son CA para corriente alterna, CC para corriente continua y CD para corriente directa. El diodo permite el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. En la representación, en esta imagen, ¿verdad? La corriente de la fuente de corriente alterna circula